Saludos, compañeros, en representación de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y como profesora invitada de la Universidad Evangélica de El Salvador, Escuela de Posgrado y Facultad de Derecho. Les acompaña licenciada Celia de Lorenzo Romero, profesora de Derecho Público del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de Derecho de la Unión Europea en la American University, Estados Unidos, y vocal de la Junta de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, para impartir el tema tributación o cómo vincular recursos para garantizar derechos. Quiero hacerles una exposición introductoria del tributo como garantía de derechos fundamentales, y quería primero establecer una distinción de las tres caras o las tres perspectivas de una misma moneda. Vamos a hablar, o les voy a referir, especial la recaudación tributaria, pero sin dejar de olvidar las tres perspectivas que, aparte de la recaudación tributaria, serían asignación de recursos tributarios, es decir, para la adecuada gestión de un gasto público y la adecuada consecución de unos resultados de políticas públicas, y, en tercer lugar, del control necesario de la asignación de esos recursos públicos. Para centrar mi exposición, yo quiero empezar haciendo una referencia a los ingresos públicos como ingresos que derivan de un recurso financiero. Quiero hacerles aquí una especificidad en las tres formas en que el Estado puede obtener recursos para asignarlos al cumplimiento de gastos públicos. Tenemos, por un lado, los ingresos tributarios, los recursos tributarios, que, como su propio nombre indica, y vamos a ver más adelante, derivan de la aportación o de la capacidad contributiva de la ciudadanía. Por otro lado, tendríamos que tener muy en cuenta los ingresos crediticios, que son aquellos que o bien derivan de la deuda pública o bien derivan de otros recursos, como puede ser la posición del Estado como avalista en diversas operaciones. En este caso de recursos financieros derivados de ingresos crediticios, quiero hacer un alto, ¿no?, dejando una ventana abierta a la problemática que en sí mismo implica el propio endeudamiento y a los grandes perjuicios que puede causar para generaciones futuras que un Estado aumente de forma sustancial su capacidad de endeudamiento. Esta situación la hemos estado viviendo recientemente en algunos países de la Unión Europea, como es España o como es Grecia, donde su capacidad de endeudamiento se vio tan sobrepasada que llegaron a ser objeto de 3 rescates por parte del Banco Central de la Unión Europea. Bien, hay un tercer grupo de recursos que redundan en unos ingresos del Estado para financiar gastos públicos, políticas públicas, que serían los ingresos patrimoniales. Ingresos patrimoniales como ingresos que proceden de la explotación de sus bienes y que constituyen el patrimonio de entes públicos. Aquí también tendríamos que tener muy en cuenta ingresos patrimoniales por la pertenencia del Estado a empresas públicas o por ser participantes en empresas que bien pueden estar o están financiadas por capital público y en conjunto con capital privado. Bien, tras esta introducción, ¿no?, donde lo que he querido es ofrecerles el panorama, ¿no?, centrarles dónde está el tributo, para qué puede servir, donde les he querido incorporar las tres ideas fundamentales del tributo o del derecho financiero del Estado como ente capaz de obtener recursos, como ente obligado cuya función es asignar debidamente esos recursos
y controlar, por supuesto, específicamente la asignación de cada partida presupuestaria, voy a centrar mi explicación en el tributo y quiero aquí, bueno, pues lo van a ver en las transparencias, de alguna forma dejarles unas notas características del tributo. Bien, el tributo, en primer lugar, es una prestación pecuniaria valorable en dinero, es decir, evidentemente es una corriente monetaria, un flujo de ingresos monetarios que van al tesoro, a las arcas del Estado. El tributo tiene carácter público, es una obligación de derecho público, es el Estado quien debe fijar cada una de las asignaciones o de los recursos que va a obtener mediante el tributo y debe además también designar mediante una amplia ley general tributaria cuáles son los principios generales que inspiran el tributo, cuáles son las reglas fundamentales de esa tributación, quiénes son las partes involucradas en esos tributos, cómo se va a recaudar, quién va a recaudar, quién va a generar el control, desde qué organismos, gestión, inspección, contraloría, se va a ejecutar ese control de obtención de recursos y, por último, qué posibilidades tiene el sujeto obligado al pago del tributo de defenderse cuando entiende que un tributo no está formulado o no se le está generando, recaudando con las debidas manifestaciones de la propia capacidad contributiva. Bien, el tributo es una derivación del poder de imperio del Estado que debe ser legalmente impuesto, ¿no?, a quien realiza el hecho imponible. Hecho imponible, y lo vamos a ver más adelante a lo largo de esta exposición, es aquello que realmente debe suceder para que un sujeto esté obligado al pago de un impuesto. Por supuesto, es una obligación legalmente impuesta a aquel sujeto que realiza el hecho imponible y cuando se está realizando el hecho imponible y en vinculación con la capacidad económica contributiva de ese sujeto. Para que un sujeto esté obligado al pago no es solo suficiente realizar el objeto o el hecho imponible, tiene además que poseer capacidad contributiva y la vamos a analizar más adelante para que vean ustedes la diferencia que hay entre obtención de una renta y capacidad económica contributiva. Y por último, bueno, pues la finalidad del tributo es indiscutiblemente financiar el gasto público, de ahí su carácter contributivo, como les he dicho anteriormente, y bueno, también puede servir como instrumento de políticas económicas en general, por ejemplo, gravar consumos no deseados como el alcohol, como el tabaco, como los hidrocarburos, que están generando un gran impacto como factor contaminante en el planeta, y también, bueno, pues pueden ser instrumentos de políticas sociales, por ejemplo, a través de beneficios tributarios, pues para protección de colectivos que puedan estar en situación de desamparo, por ejemplo, beneficios tributarios para personas dependientes, beneficios tributarios para familias con hijos o con un gran número de hijos, en fin, una serie de contenidos que de alguna manera pueden estar generando o ayudando a la implementación de políticas públicas. Bien, un poco tras esta entrada muy directa y muy rápida en cuanto a qué es un tributo y cuáles serían los aspectos generales del tributo, quiero hablarles de la estructura jurídica de un tributo o del tributo. Antes de asignar esta parte de mi exposición a la estructura jurídica del tributo, quiero referirles, digamos,
el concepto de impuesto dentro del tributo. El concepto de impuesto dentro del tributo es bien y diferenciado de otros aspectos o de otras formas de tributo, como puedan ser las tasas, como puedan ser las contribuciones especiales. El impuesto se caracteriza principalmente porque se exige sin una contraprestación. Es decir, aquel que está obligado al pago de un impuesto no recibe directamente una contraprestación, sino que entra a esos fondos del Estado que van a generar impacto en las políticas públicas, en las necesidades de todo el Estado. Bien, caracterizando este primer paso de tributo a impuesto y bueno, viendo esa diferencia primordial entre la figura impuesto del resto de tributos y poniendo el acento en la no necesidad de que el impuesto se exija sin contraprestación, sin que el sujeto obligado al pago reciba nada concreto a cambio, quiero centrar la mayor parte del tiempo de esta exposición cómo se define la estructura jurídica del impuesto. Bien, en primer lugar, lo tienen en la transparencia que acompaña mi presentación. Hay 6 contenidos básicos en la estructura de un impuesto. En primer lugar, el hecho imponible. En segundo lugar, los obligados tributarios. En tercer lugar, la base imponible del impuesto. En cuarto lugar, el tipo de gravamen. A continuación, la cuota del impuesto. Y por último, la deuda tributaria. Y vamos a ver qué diferencias hay entre estos 6 contenidos. En primer lugar, el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es lo que tiene que suceder para que una situación sea objeto de gravamen por un impuesto. Vamos a poner un ejemplo, porque con ejemplos es como mejor se captan los contenidos. El hecho imponible para la imposición o para un gravamen sobre la renta sería la realización de un trabajo por cuenta ajena. Un individuo que está realizando un trabajo por cuenta ajena está realizando el hecho imponible del impuesto sobre la renta de las personas naturales. Es decir, independientemente, como vamos a ver más adelante, de que este individuo tenga o no capacidad contributiva para finalmente estar obligado a soportar una deuda tributaria, primordialmente este individuo está realizando el hecho imponible de cuya realización deriva la obligación de pago de un impuesto. Muy vinculado al hecho imponible, y a veces yo en mis alumnos les hago la separación de la broma de quién fue primero, el huevo o la gallina, está el obligado tributario, es decir, sin hecho imponible no hay obligado tributario, sin obligado tributario tampoco hay hecho imponible. Bien, este obligado tributario es aquel sujeto que está obligado a las formalidades que derivan del impuesto. Y fíjense que no he dicho pago del impuesto, sino que he dicho formalidades que siguen a un impuesto. ¿Cuáles son las obligaciones vinculadas a estas formalidades que siguen a la realización del hecho imponible sometido a imposición? Generan una obligación a un sujeto. En primer lugar, obviamente, el pago del impuesto. El sujeto que realiza el hecho imponible está obligado a pagar el impuesto, a soportar el impuesto. Pero también tiene otras obligaciones que no son o no están directamente vinculadas con el pago. Esas obligaciones serían obligaciones bien como posición adicional a esa obligación de pago, pero obligación frente a la administración tributaria, como son la repercusión de un impuesto o la retención de un impuesto a otro sujeto obligado tributario. Como sujeto obligado a retención,
este sujeto que está abonando rentas a un obligado tributario o sujeto pasivo debe retener parte de la renta a la que está obligado a pagar. Imaginemos en el ejemplo anterior, si es una empresa, el empresario está obligado a pagar un salario a un trabajador, también está obligado como sujeto de la relación jurídico-tributaria a retener parte de ese salario e ingresarlo al Tesoro Público. Otra figura también ligada al obligado tributario, dentro de esta estructura jurídica del tributo está el obligado a repercutir. En impuestos que gravan el consumo, los obligados tributarios, los sujetos pasivos de este impuesto, están obligados a repercutir sobre el consumidor final el gravamen sobre el consumo. Están obligados a repercutir y a ingresar al Tesoro Público el fruto de esa repercusión del impuesto. Bien, otras obligaciones que giran en torno a esa figura central, eje de cualquier sistema tributario justo, es la obligación de realización de ciertas obligaciones o aspectos formales, presentar declaraciones, presentar autoliquidaciones de impuestos, presentar comunicaciones, presentar información tributaria, en fin, una serie de obligaciones que, si bien no llevan finalmente una obligación de pago, sí giran en torno a esa política fiscal o a esos medios de recaudación que tiene asignados el Estado. Dentro de esta figura de obligados tributarios, yo quería un poco incidir en esas obligaciones formales que tiene un sujeto obligado tributario, en primer lugar, en la fase de recaudación y en la fase de retención sobre los pagos. El sujeto o el obligado tributario que está facultado por la Administración Tributaria para retener, también está obligado a ingresar al Tesoro Público e informar a ambas partes, contribuyente y Administración Tributaria, sobre las cantidades retenidas y sobre los datos del sujeto al que se le han retenido esos impuestos. Bien, si nos ceñimos a la lista a las líneas de la estructura jurídica de todo tributo, pasaríamos a continuación a hablar de la base imponible. Una vez que ya hemos visto quién realiza el acto que va a ser objeto del gravamen y cuál es el acto que genera un gravamen, vamos a ver qué es la base imponible dentro de esa estructura jurídica de un tributo. La base imponible en la estructura jurídica de un tributo es la cuantificación económica del hecho imponible. Para generar una base imponible tiene que existir previamente un hecho, es decir, el acto, una acción que va a estar grabada, y el cometido de este concepto de la estructura jurídica de un tributo base imponible es cuantificar cuál va a ser el objeto al que se va a aplicar unas tarifas, unos porcentajes que al final nos van a definir cuál es la deuda tributaria. Bien, la base imponible está alterada por muchos factores y la base imponible es diferente, el cálculo de base imponible es diferente dependiendo de la estructura de cada uno de los impuestos. Por ejemplo, la base imponible como cuantificación de un impuesto al consumo sería exclusivamente el importe de la contraprestación. Es decir, cuál es la base por la cual se va a producir ese consumo. Sin embargo, en otros impuestos, en este caso impuestos directos, la base imponible es mucho más compleja. Imagínense en un impuesto que grava los beneficios societarios.
El gravamen sobre un beneficio societario como impuesto directo implica partir de un beneficio. Partir de un beneficio implica acudir a los únicos datos sobre beneficio en una corporación, en una empresa, que es la propia contabilidad. Y la propia contabilidad se establece sobre reglas distintas a lo que serían los estándares de cumplimentación a nivel impositivo. Bien, generar una base imponible para el impuesto sobre sociedades parte de unos resultados o unos beneficios que ya están estructurados a través de una contabilidad, pero que deben ser modificados por los contenidos fiscales. Luego, partiendo de un resultado económico, de una actividad económica, se deben realizar una serie de ajustes porque en muchos casos los criterios fiscales como parte del beneficio de una actividad económica no son los mismos que los criterios contables. Por ejemplo, bueno, yo os defiendo que con ejemplos es como mejor se pueden aclarar dudas sobre el contenido de cualquier exposición. Imagínense ustedes una empresa que tiene un beneficio, un resultado económico, donde está incorporada el valor de sanciones. Bien, a efectos fiscales, una sanción no forma parte de ese beneficio, es decir, cuando una empresa ha sido sancionada, lo ha sido porque ha incumplido, ha infringido un ordenamiento no tributario, sino un ordenamiento jurídico. Imagínense que ha incumplido o que ha infringido normas medioambientales y por las cuales esa infracción ha sido sancionada. La empresa, en su resultado económico, debe aportar su imagen fiel, es decir, qué ingresos y qué gastos están dentro de la empresa, pero tomando como gastos esos gastos vinculados al pago de una sanción por una infracción medioambiental. Bien, dentro de la base imponible de ese impuesto sobre los beneficios, no debería, en muchos países, entre ellos están los países de la Unión Europea, no debería en ningún caso formar parte la sanción. Es decir, un sujeto ha sido sancionado, pero por infracción del ordenamiento. Luego, esa sanción no forma parte de su actividad económica. No es un gasto necesario para obtener un beneficio. La sanción es producto de una infracción al ordenamiento jurídico. Luego, entonces, esa base imponible tiene que ser alterada o impactada por la no consideración como gasto de la sanción que ha sido impuesta por una infracción del ordenamiento jurídico. Supongamos, y ahora visto de una forma muy generalista el impacto que puede tener la base imponible dentro de un impuesto directo como es el impuesto que grava los beneficios societarios, voy a poner otro ejemplo quizá más cercano, ¿no? La base imponible en los impuestos sobre la renta de las personas naturales. La base imponible del impuesto evidentemente parte de la obtención de una renta por los diferentes sujetos que perciben la renta, pero esa base imponible debe tener siempre en cuenta las implicaciones personales de esos sujetos obligados al pago. Es decir, un sujeto que percibe la misma renta que otro sujeto, tal vez su capacidad económica sea diferente. ¿Por qué? Porque un sujeto, supongamos, no tiene cargas familiares, luego entonces aquello que recibe va a ser destinado a sus necesidades, y el otro sujeto que obtiene la misma renta tiene una serie de cargas familiares que de alguna manera van a limitar su renta y por tanto van a limitar el monto restante para el pago de impuestos. Con lo cual, la base imponible en la imposición directa sobre personas naturales puede ser alterada por estos conceptos. También, en aras de la progresividad del impuesto,
decirles que en los impuestos sobre la renta de las personas naturales hay que tener muy claro el concepto progresividad. Como ustedes conocen, el concepto progresividad implica que a mayor renta, mayor pago de impuestos y a menor renta, menor pago de impuestos. Pero la progresividad siempre debe ir vinculada para que un sistema tributario sea justo a distintos niveles de renta. Es decir, no es admisible una progresividad solo con 2 niveles de renta. Un tipo impositivo para rentas muy bajas y el resto igual para otras rentas. Debe haber distintos escalones. La Unión Europea, en la mayoría de los países, se mueve entre escalones entre 4 y 8 niveles de renta, partiendo de un nivel bajísimo inferior de renta de 0 al nivel que cada Estado quiera poner para aquellos contribuyentes en pobreza que realmente no van a soportar finalmente el impuesto, y a continuación dejar varios tramos donde se vayan gravando las rentas medias, nivel bajo, medias, nivel estándar, media superior, grandes patrimonios y grandes fortunas. Con lo cual estamos dedicando a la imposición sobre las personas naturales un distinto tratamiento en función de la cuantía de las rentas obtenidas. Quiero dejar esto un poco, volver a incidir en esta situación, que es una de las que con mayor índice se están produciendo en los países en desarrollo. Cuando un Estado, cuando un país quiere obtener unos recursos para facilitar unos medios, un bienestar a su ciudadanía, también tiene que estar muy atento al diferente reparto de la carga impositiva, en especial de la carga impositiva sobre las personas naturales. Las personas naturales deben soportar aquello que les corresponda según su capacidad económica de contribuir. Es decir, aunque la renta sea igual, 2 personas no tienen por qué estar pagando la misma cantidad impositiva, y aunque la renta tenga una procedencia similar, igual, hay diferentes cantidades de renta obtenida. No es lo mismo la renta que obtiene un trabajador agrícola que la renta que pueda obtener el director general de una institución financiera, como ustedes se pueden imaginar. No es lo mismo la renta obtenida por un salario que la renta que se pueda obtener por un premio, por un trabajo especializado, o bueno, pues incluso por indemnizaciones cuando se han producido hechos que han desvinculado a una persona de su relación profesional de alto nivel. Bien, con estos contenidos en base imponible, que a mí me gustaría, pues continuar incrementando, ¿no? En cuanto a conceptos, pero tal vez por motivos de tiempo pues no pueda incidir en más cuestiones en base imponible. Sí que quiero vincular la base imponible con el tipo de gravamen. Y aquí es donde, una vez que tenemos establecida una base imponible, vamos a establecer sobre qué magnitud se va a pagar un impuesto. El tipo de gravamen puede tener varias manifestaciones. Puede ser un porcentaje fijo, es decir, una cantidad que, aplicada a esa base, directamente nos ofrece la cuota del impuesto a pagar. O puede ser una tarifa progresiva. Y ahí entra, como ustedes han escuchado, por la palabra progresividad, el concepto de progresividad de un impuesto. A unos niveles de renta les corresponden unos tipos diferentes. Es decir, pongamos un ejemplo, una renta entre 0 y 1000 unidades está obligada a pagar un 0% de impuesto. Una renta entre 1001 unidades y 5000 unidades está obligada a soportar un 10% de impuestos. Una siguiente escalón de renta entre 5001 y 15000
está obligada a pagar un 25% de impuestos. Y así los diversos escalones que pueden llegar y bueno, un poco a nivel de ejemplo, ¿no? En mi país, en España, el nivel máximo de porcentaje en renta es del 48%. Un sujeto que obtiene rentas superiores a unos niveles está obligado a pagar un 48% de la renta obtenida. Imagínense ustedes el nivel de presión fiscal que hay sobre esos grandes capitales o esas grandes percepciones de ingresos por un sujeto. Bien, tipo de gravamen hay más. Por ejemplo, hay tipos de gravamen que no se miden en una unidad económica exclusivamente. Hay impuestos como los impuestos especiales sobre el alcohol, sobre los hidrocarburos, que se miden por litros euros o litros dólares. Es decir, a tantos litros le corresponde un pago de impuesto de tantos dólares. Es un impuesto, como ustedes habrán podido observar, que cuando se modifica la base o el importe del objeto de gravamen, no se altera el cobro del impuesto, porque el impuesto se asigna a litros, no al valor del producto. Bueno, hay diferentes formas de calcular esa cuota impositiva o de obtener o de aplicar un tipo de gravamen. Y en España también tenemos un tipo de gravamen bueno, especial, que es el gravamen sobre sobre tarifas, ¿no? Sobre sellos, ¿no? Un papel timbrado tiene un coste y ese coste es el pago del impuesto que va a reflejar el negocio jurídico contenido en ese papel. Bien, una vez revisado el tipo de gravamen, bueno, pues el siguiente paso es la cuota del impuesto. Quiero manifestarles aquí que la cuota de impuesto no siempre coincide con la deuda tributaria. Es decir, esa cuota es lo que un sujeto estaría obligado a pagar si no se hubieran producido determinados acontecimientos posteriores. Bien, la cuota tributaria básicamente es base imponible a la que se aplica el tipo de gravamen, ya sea un tipo de gravamen fijo, un porcentaje, ya sea una tarifa progresiva, ya sea el importe por unidades de medida, como en mi ejemplo hemos visto litros unidad económica, y puede ser un impuesto aplicado por un timbre. Bien, en cualquier caso, todo ello genera una cantidad económica que es la cuota, que es la cantidad que el sujeto está obligado a pagar. A partir de ese momento se tendrán que reconocer una serie de situaciones previas, como que ese sujeto ha soportado una retención en origen, es decir, la entidad que le abona la renta no le ha abonado el 100% de la renta que debería haber abonado o que han acordado entre ambas partes, sino que una parte le ha sido retenida e ingresada en las arcas del Estado. Bien, a esa cuota inicial habría que restarle las cantidades que ya ha ido ingresando el sujeto que abona la renta en nombre del obligado tributario en las arcas del Estado. También esa cuota tributaria, y aquí es importante tener en cuenta, como les decía en el principio de mi exposición, que el impuesto también forma parte de las políticas sociales. En esa cuota tributaria versus deuda tributaria se deben tener en cuenta factores que están intentando beneficiar ciertos colectivos. Supongan, por ejemplo, el colectivo personas con discapacidad, donde se reconoce que a partir de la obtención de una renta, de la aplicación de las
escalas progresivas o de las tarifas progresivas a una renta, se tiene que tener en cuenta los gastos adicionales que esa persona está obligada a tener, gastos que el Estado no le puede o no le está aportando para la vida diaria, ¿no? Entonces, aparece aquí la figura de la deducción. Deducción que implica el reconocimiento de una situación social de un sujeto o de una situación salud, o pondré varios ejemplos, que le hacen que finalmente tenga que soportar una menor carga tributaria. Otro ejemplo, aquí quiero un poco centrarlo en mi país. Mi país, España, es un país que en los últimos años está alcanzando niveles muy bajos de natalidad. En este momento mi país está en 1,3 o 1,2 hijos por familia, por mujer, con lo cual, por familia, perdón, estamos entrando en los niveles más bajos de natalidad. ¿Y qué se está tratando de incentivar? El nacimiento de hijos. En algunos momentos, en este momento existe también, se acuerda o se implementa una deducción especial por nacimiento de hijos. Esa deducción especial genera un menor pago de impuestos porque de la cuota tributaria inicial se deducen cantidades que se entienden van a ser necesarias para el cuidado de los hijos. Por ejemplo, y hablando ya en números, en mi país, las mujeres con hijos menores de 3 años y que trabajen están recibiendo una paga mensual de 100 euros, o bien como menor pago de impuestos, o bien por entrega directa como parte de su menor carga fiscal. Bien, estos son conceptos, ¿no?, que a través de esas deducciones están o pueden generar ciertos beneficios sociales a ciertos colectivos que bueno, están en situación de, no de alarma social, pero en peor situación en el medio, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es una política sobre el envejecimiento, es decir, reconocer un menor pago de impuestos a aquellas personas que ya están por encima de ciertas edades. En España 65 años es un nivel y 75 años es el siguiente nivel, donde se reconoce a las personas que cumplen estas edades una menor obligación de soportar carga tributaria. Y bien, el último dato sería la deuda tributaria, que es en definitiva la cantidad que va a tener que pagar el contribuyente, que es al final lo que a él le interesa, ¿no? Saber cuánto va a pagar, cuánto es la factura fiscal y qué presión fiscal va a considerar. Bien, es un tema, digamos, sencillo de cálculo, es decir, cuando un contribuyente se aplica correctamente estos métodos de cálculo, bueno, pues obtiene su factura tributaria. Bien, llegados a este punto yo quería hacer un inciso, ¿no?, en esta factura tributaria, donde hay ciertos impuestos que se pagan mediante autoliquidación tributaria. Es decir, el contribuyente, el obligado tributario, debe conocer su situación real dentro de una legislación fiscal y aplicarse los contenidos desde su cálculo de base imponible, su aplicación de un tipo de gravamen, sus deducciones o aquellos impactos que tienen tendentes a un menor pago de impuesto para generar su propia deuda tributaria. Y aquí es un poco la perversión del sistema, en aquellos sistemas que ofrecen la posibilidad o que obligan al contribuyente a autoliquidarse a sí mismo el impuesto, luego tienen una gran capacidad o tienen una capacidad de verificación de datos. Es decir, el contribuyente está obligado a conocer las leyes, aplicarse las leyes y aplicarse correctamente las leyes para generar el importe de deuda tributaria que está obligada a aportar al sostenimiento de los gastos públicos. Si no es correcto, pues bueno, entraría en juego las sanciones, los recargos,
los intereses de demora porque, bueno, no se ha pagado la deuda en el momento correspondiente. Bien, yo con esto ya quiero cerrar el contenido, ¿no?, de esta estructura jurídica del tributo, no sin antes dedicar unas palabras a dos conceptos muy importantes que hay en el hecho imponible. Es decir, aquí el hecho imponible como eje principal o coprincipal junto al sujeto obligado tributario, quiero hablarles de los conceptos de no sujeción a un impuesto o de exención en un impuesto. Realmente ambos conceptos confluyen en el no pago o no obligación de soportar un impuesto, pero nacen de distintos contenidos. En primer lugar, normas de exención, normas de exención son aquellas que excluyen totalmente o parcialmente la consecuencia que se deriva de la realización del hecho imponible, pero admiten que se realiza el hecho imponible. Por ejemplo, yo mantengo que el ejemplo es la mejor explicación, ¿no? Un impuesto, ¿no?, que grava la renta obtenida por una persona, pero esa renta deriva de deriva de distintos hechos. Por ejemplo, un estudiante que está recibiendo una beca de estudios. Bien, según la legislación o las normas de exención que cada gobierno puede adoptar, si bien el estudiante realiza el hecho imponible obtención de una renta, las autoridades pueden declarar mediante normas de exención que esa renta obtenida está exenta del pago de impuestos. Es decir, se ha producido el hecho imponible, obligación de pago de impuestos, pero obtención de renta, pero las autoridades a través de las normas de exención definen que esa renta no está sometida al pago de un impuesto. Bien, claramente con estas normas de exención lo que puede un Estado también es generar políticas sociales para que de alguna manera, si no puede hacer frente a una política económica orientada a la mejora de un colectivo, sí puede hacer una mejora reconociendo exenciones a la obtención de renta por ciertos colectivos. Bien, por ejemplo, rentas, se me ocurre también, que derivan de una indemnización. Un sujeto que ha tenido un siniestro y ha sido indemnizado por ese siniestro, un sujeto que ha perdido las manos y ha recibido una cantidad indemnizatoria, es decir, una renta en el ejercicio. Si vamos a una tarifa progresiva, podría ser que esa renta que ha obtenido por haber sido objeto de un siniestro, porque ha perdido las manos, ya no puede trabajar, ha perdido la visión, no puede trabajar, no puede obtener cierto tipo de rentas, recibe una cantidad compensatoria, una cantidad alta, pero en definitiva una cantidad alta en un momento concreto. Si esa cantidad que recibe la gravamos con hasta un 48% de impuestos, estamos cumpliendo el objetivo principal del impuesto, es decir, hay un hecho imponible, se obtiene una renta, aplicamos la tarifa progresiva, pero estamos generando una desigualdad. Bien, de ahí que surjan las normas de exención. Se declara exenta la indemnización percibida por un sujeto con motivo de un siniestro que le ha generado incapacidad para trabajar o que le ha generado una serie de circunstancias con las cuales se va a ver impedido la obtención de rentas en el futuro, con lo cual el concepto de esa cantidad en compensación de la no generación de renta durante los próximos años de su vida. Si esa indemnización la castigamos con un impuesto alto que según ley le corresponde, estamos generando un impacto desigual dentro de en unos colectivos muy concretos de personas, de sujetos. Bien,
Yo seguiría poniendo más ejemplos, porque ejemplos hay muchos. Con ejemplos es como, bueno, pues uno se va acercando mucho más a los contenidos que está recibiendo, pero bueno, como les decía antes, quizá por factores de tiempo vayamos un poco en justos, ¿no? Bien, quería darles otra pincelada a los casos de no sujeción. Los casos de no sujeción son normas que delimitan hechos que no entran dentro del concepto abstracto de hecho imponible. Por ejemplo, supongamos el hecho imponible, y aquí ya tengo que ir porque las normas de no sujeción son más difíciles de localizar en el ordenamiento tributario, pero supongamos un hecho imponible que grava la circulación de un vehículo por la vía pública. Cualquier sujeto propietario de un vehículo está obligado a pagar un impuesto al ayuntamiento por circular por las vías públicas. De ahí esa recaudación, el ayuntamiento puede mejorar las infraestructuras de la vía pública dentro del contorno de del propio ayuntamiento. Bien, este impuesto que grava la circulación de vehículos por la vía pública, y supongamos una situación especial, ¿no? Vehículos de colección o vehículos de exhibición que en un momento dado en el tiempo, en un día al año, deben circular por la vía pública para ser exhibidos. Bien, en ese caso habría una no sujeción al impuesto. ¿Se está produciendo el hecho imponible? Sí. ¿Hay un vehículo de motor circulando por una vía pública? Sí, pero realmente el espíritu del impuesto no es gravar a ese vehículo, con lo cual hay un supuesto de no sujeción. Aunque parezca que se está realizando el hecho imponible de un tributo, realmente no se está realizando. Y las leyes individuales de cada impuesto están definiendo en qué casos no se produce el hecho imponible, aunque parezca que sí se está produciendo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre exención y no sujeción? Bien, en primer lugar, los casos de no sujeción requieren de una sola norma, la propia ley que define el hecho imponible. La propia ley que define el hecho imponible dice que en este caso que parece se está realizando, no se está realizando. Hasta ahí lo tenemos muy claro. Sin embargo, los casos de exención requieren dos normas. Por un lado, la norma que delimita el hecho imponible, obtención de renta de trabajo, en mi ejemplo anterior, y otra norma que consagra la exención, que reconoce la exención. ¿De acuerdo? Según ley, esta renta es el hecho imponible de la obtención de una renta, de esta renta, es el hecho imponible por el cual se va a gravar mediante este tributo, pero otra norma está declarando exención para esta renta. ¿Con esto qué quiero decir? Que las normas de no sujeción, al requerir una norma o la propia norma del impuesto que delimite la exención, siempre están sometidas a una revisión total de esa norma sobre un tributo individual. Sin embargo, las exenciones pueden estar vinculadas a las leyes de presupuestos del Estado de cada año o a una ley individual del Estado que reconozca exenciones diferentes en diferentes impuestos y que tengan una vigencia limitada en el tiempo. Durante 3 años se fija esta exención para este colectivo para el pago de impuestos, o con una duración ilimitada, pero que en cualquier momento, por una ley diferente a la propia ley impositiva, puede ser modificada. Los gobiernos suelen usar como políticas fiscales, como políticas públicas también que coadyuven a la mejora de esas políticas sociales, utilizan
en países de la OCDE en gran medida estos casos o estas normas de exención. Con lo cual, en cada momento, dependiendo de las necesidades que pueda tener y de necesidades que se reconozca por parte del Estado, que no están siendo defendidas por cualquier motivo, porque no hay unos medios económicos que nos puedan refrendar, porque en ese momento todavía no se ha iniciado una política social adecuada, bueno, de alguna manera ya están iniciando un camino, un paso adelante para beneficiar o mejorar ciertos colectivos. Bien, el camino en tributación, el camino es enorme, es muy amplio, está toda la asociación de la generación de recursos para el Estado para llevar unas políticas públicas adecuadas que consigan una mayor o una mejor calidad de vida de su ciudadanía y que velen por el cumplimiento de las necesidades básicas de esa ciudadanía. Yo, y antes de terminar esta exposición, quería simplemente dar dos palabras, ¿no?, a las otras dos perspectivas que van vinculadas al tributo, que sería la asignación de partidas, de recursos, ¿no?, a esas necesidades públicas. Aquí solamente quiero manifestarles que esto se incorpora en los presupuestos del Estado, presupuestos que tienen carácter anual y que deben estar debidamente verificadas y debidamente consensuadas por todos los agentes sociales, donde haya un reparto equitativo y justo de esos recursos obtenidos por el Estado y no que parte más grande, más pequeña de esos recursos vayan destinados a políticas que solo beneficien a un sector o que realmente beneficien a situaciones que realmente no puedan ser necesarias o que no estén generando un beneficio para todo el colectivo, para toda la ciudadanía. Esto es una parte que el estudioso en la materia no puede vincular o no puede controlar, no se asignan por ley unos determinados principios, pero que ahí están los gobernantes de cada nación, de cada estado, quienes deben asignar correctamente estos recursos para que su ciudadanía pueda ir mejorando y alcanzando grandes niveles de bienestar. Y el siguiente paso es el del que quería hablar, y aquí quizá me detenga un poco más en el control. Control tributario. Principal problema de las políticas tributarias. Fraude fiscal y elusión fiscal. Se están produciendo en este momento en la comunidad internacional, grandes trabajos de ingeniería financiera, ingeniería fiscal, para eludir o evitar el pago de impuestos. Fíjense que existen países denominados paraísos fiscales. Fíjense que existen compañías multinacionales que pueden moverse en diversos estados y pueden ubicar beneficios en estados con baja o nula tributación y que también pueden, dado el entramado empresarial en el que se están moviendo, mover beneficios disfrazándolos no de dividendos, es decir, lo que una empresa genera al accionista como pago por sus acciones, sino movimiento de capitales a través de préstamos vinculados, a través de transferencia de bienes, de precios de mercado que no están incluidos en los precios de transferencia de bienes entre empresas vinculadas. En definitiva, están generando una economía fiscal paralela que escapa del pago de impuestos. Bien, aquí quiero poner el acento. Me hubiera gustado dedicar una exposición al tema de evasión y elusión fiscal, al tema de fraude fiscal, al tema de blanqueo de capitales, en fin,
temas que en definitiva están restando ingresos a un país, a un Estado, y bueno, de alguna manera pues espero poder estar próximamente con ustedes, bueno, pues haber generado con esta exposición su inquietud, haber abierto su duda a la necesidad de una política fiscal como medio de desarrollo de un Estado. Yo entiendo, yo siempre he defendido que las armas, una de las más importantes medios que tiene un Estado para desarrollarse, en primer lugar es la educación de sus ciudadanos, prestar mucha atención a las políticas de educación, y por otro lado la política fiscal, la política de obtención de recursos y asignación de recursos al gasto. Curiosamente, yo he viajado y estoy viajando por América y por América Latina, y he observado que en las campañas políticas cuando hay elecciones en distintos países americanos de América Latina, en los programas electorales de los partidos no se significa prácticamente nada de términos en que se va a establecer una política fiscal. Términos coherentes, no promesas de voy a bajar impuestos, pero dígame usted qué va a bajar, cómo lo va a bajar. Entonces, para mí ha sido una gran curiosidad. En América Latina el tema tributario no está reflejado en las campañas políticas, mientras que en la Unión Europea, países OCDE, es el tema principal de una campaña política. ¿Qué se va a pagar y qué voy a recibir? Y todo eso, que son dos palabras o dos frases, está vinculado con una serie de puntos del programa para que de alguna forma los votantes puedan elegir bueno, pues aquellos puntos que puedan mejorar su posición social. Bien, con esto quiero terminar, no quiero hacer una campaña política. Darles las gracias, a la Universidad Evangélica de El Salvador, a la Escuela de Posgrado, a la Facultad de Derecho por su invitación, y bueno, espero estar con ustedes próximamente, y espero por supuesto que cualquier duda, cualquier necesidad, no duden en transmitírmela. Muchas gracias.